Buenas tardes, hermanos. Espero que estén, como siempre, gozándose de este tiempo maravilloso. Saludamos a todos los hermanos que se disponen a escuchar esta enseñanza con nosotros en directo, como a los que nos escucharán más tarde y a través de la de semana. Como siempre, es nuestro deseo que todas las cosas estén yendo bien en vuestras vidas. Pregunto, ¿crees que lo que haces para Dios es insignificante? Bueno, en 1 Corintios 15:58 nos enseña: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Durante 27 años, en la ciudad de Alemania, en Leipzig, todas las noches a la luz de la vela, un pobre y humilde músico componía obras musicales como organista de la iglesia de Santo Tomás. Este hombre, a causa de la poca luz de la vela, fue quedándose ciego. En 1750 murió en un absoluto anonimato como compositor y no fue hasta 80 años después que sus obras comenzaron a conocerse. Este pobre e ignorado músico, que firmaba sus composiciones escribiendo "a la gloria de Dios" en el margen de sus pinturas, se llamaba Juan Sebastián Bach, uno de los compositores más grandes de la historia de la humanidad. Como Saulo de Tarso tuvo el encuentro con Jesús en el camino a Damasco, quedó completamente ciego. Entonces el Señor llamó a un humilde discípulo de Damasco llamado Ananías y le encargó que fuera a donde estaba Saulo y le pusiera las manos encima. Ananías obedeció al pie de la letra la encomienda del Señor y Saulo de Tarso recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Quizás para Ananías su gestión no tuvo mucha importancia, pero la trascendencia de su participación en el plan de Dios es incuestionable, pues aquel Saulo fue más tarde conocido como el apóstol Pablo, uno de los más grandes evangelistas de todos los tiempos. Cuando hace casi 15 años el Señor me movió a escribir estas meditaciones diariamente y a enviarlas primeramente a pequeños grupos de mis compañeros de trabajo, mis amigos, por el correo electrónico, como les cuento, les estoy hablando de mi sección, Mi Saludo en Cristo Jesús. No podía siquiera imaginarme cuál sería la trascendencia de tan humilde esfuerzo de mi parte. Durante años, muchas personas han leído estas meditaciones, sin contar las miles que han sido transmitidas por muchos hermanos y hermanas que han tenido en su corazón formar parte de este ministerio de esta manera. Es verdaderamente imposible describir el gozo y la paz que traen a mi vida los testimonios y las palabras de aliento que me llegan a través del correo electrónico de personas que han sido bendecidas. Y absolutamente toda la honra, el honor y la gloria sean para nuestro Dios y Señor. Él es el único capaz de tomar dos simples panecillos y 5.000 multitudes, perdón. Él es el único que ha sido capaz de que con 5 panecillos ha alimentado a 5.000 hombres y más mujeres y niños. A menudo no damos importancia a las pequeñas cosas que hacemos movidos por el deseo de agradar al Señor. Nos parece obras muy simples, poco valiosas, casi intrascendentes, pero cuando las hacemos para servir a Dios, Él las usa para llevar a cabo sus planes en este mundo. Su nombre es glorificado y de alguna manera nos damos cuenta que nuestro trabajo no ha sido en vano. Debemos actuar siempre para que Dios reciba la gloria sin medir el valor de nuestros esfuerzos. Si cada tarea, por pequeña que sea, la realizamos para complacer a Dios, para que aquellos que no le conocen sean alcanzados por su amor, tendrás tu recompensa. Así lo dice Colosenses. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Todo lo que hagas, hazlo para agradarle a Él y Él te recompensará. Dios honra a los que le sirven. Él valora tu servicio, tu fidelidad,
aún en las pequeñas cosas que tú haces para honrar y darle gloria. El Mateo 25 nos enseña, Jesús narra la parábola de los talentos, el cual al hombre le dice a su buen siervo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Te imaginas qué maravilloso será escuchar algún día esas palabras de labios del Señor? Que tú llegues y le digas, aquí estoy, Señor, y Él te pueda decir, me honraste, me diste la gloria y me enalteciste siempre. Qué bendición, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Santo, es mi deseo servirte siempre y serte fiel aún en las pequeñas cosas, Señor. Pero eso sí, ayúdame a identificar cada oportunidad que se presente en mi vida en la que yo pueda hacer algo para honrar tu gloria y tu nombre, Señor, y capacitarme para para servirte de acuerdo a tus planes y a tu voluntad. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Una vez más, los dejo en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Buenas tardes a todos. Dios los guarde, Dios los guíe, Dios los sea su fortaleza, sea su esperanza, sea su luz, sea su paz, sea su confianza. Hoy tengo una palabra preparada, pero a veces como que el Señor quisiera sacarme de lo que ya está listo como para agregar otras cosas. Y es que no puedo evitar pensar en que en estos tiempos se están dando muchas cosas, se está dando demasiada información, se está especulando demasiado y sobre todo que se está especulando o se está hablando sobre la parte espiritual, sobre lo que va a suceder, que evidentemente la Biblia habla de cosas que van a suceder terribles para los que van a vivir, sobre todo las personas que no han creído en el Señor y que no tienen al Señor como su escudo, como su refugio, como su Señor, como su Padre. Pues la Biblia dice que ellos van a vivir cosas inimaginables. Ahora con todo esto de la inteligencia artificial y la facilidad de usar, bueno, los que saben, porque yo me declaro ignorante en el tema, que saben usar los medios, las plataformas, todas las herramientas para crear videos, pues están yendo mucho más allá conforme a su imaginación, a hablar cosas que nadie sabe cómo van a ser. Se los pueden imaginar de muchas maneras, pero realmente no saben ni cuándo ni el cómo. Y sabemos que en dónde se iba a hacer y es en este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿por qué lo traigo a colación? Porque lo he visto, porque hay muchos hermanos, no es una persona, son varios, y gente del común que tampoco es que estudien, se destaquen por estudiar la Biblia y profundizar en ella, eh, les está llegando la información, todo esto, y donde la intención, de acuerdo a lo que yo creo, es confundir, es crear temor, ¿sí? Que es obviamente todo lo opuesto a lo que el Señor quiere con nosotros, porque el Señor quiere es no, no temamos. Hay 365 formas en la Biblia donde el Señor nos dice que no temamos. Entonces, si Él nos dice que no temamos es porque va a haber razón para, o van a crear cosas o situaciones para que la gente tema. Y el temor, del temor, impide que la gente esté en paz, en primera instancia, y segundo, que piense con claridad, porque la gente se afana, se acelera, se llena de ansiedad, se angustia y comienza a hacer cosas que son locura y finalmente eso ante lo espiritual no tiene sentido. Entonces, me llama la atención también de que Cielo cita una escritura
en primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 58, que dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, ¿por qué el Señor nos dice estad firmes y constantes? Pero enseguida dice creciendo en la obra del Señor. Y más adelante el capítulo 16 dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y si yo sigo leyendo, pues voy a encontrar escrituras en este sentido. Sigan, perseveren, no desmayen, no teman, manténganse firmes. ¿Por qué? Pues porque el Señor de antemano lo dijo. Van a haber razones para que, y esto está escrito, escuche, esto está aquí en la Biblia. Y la Biblia no la lee el incrédulo, la Biblia la lee el crédulo, y eso con alguna dificultad en muchos. El que cree a Dios y cree que está la palabra de Dios y quiere entender a Dios y conocer de Dios, va a la palabra. No hay otra fuente. Amén. No hay otra fuente. Entonces, ¿por qué el Señor escribe o manda a escribir estas cosas? Estad firmes, constantes, haciendo la labor. ¿Por qué advierte? Porque va a haber cosas que van a tratar de que usted no esté firme, de que usted no sea constante. ¿En qué? Haciendo la obra del Señor. Entonces, lo que yo entiendo aquí es que el Señor nos está diciendo, después de que ha predicho todas las cosas que van a suceder, pues Satanás va a hacer lo que tiene que hacer, su tarea de desestabilizar al de la fe para que no haga lo que tiene que hacer. Va a crear situaciones, va a mandar información, va a mandar ideas, va a mandar pensamientos. Satanás no toca a nadie. Satanás no tiene permiso de mover a nadie a menos que Dios se lo conceda. Satanás no tiene poder más allá del que usted en el Espíritu Santo le conceda. Entonces, ¿tiene el creyente razón para tener miedo? No, no lo tiene. No debería. No debería. Si bien nos podemos nosotros de pronto preparar como hizo José, que fue vendido por sus hermanos a los esclavos y luego fue a dar por allá a la cárcel y de allá salió y gracias a Dios halló gracia en el Señor porque el Señor lo usó ante Faraón, pero Dios tiene un propósito en todas las cosas y lo puso como segundo al mando en Egipto. Y aunque José supo lo que iba a hacer Dios de 7 años de abundancia y 7 años de escasez, que es lo que nosotros ya sabemos, o sea, la Biblia ya nos dijo lo que va a suceder. ¿Qué hizo José? Obedecer al Señor. Porque cuando leemos la historia de José, nunca le faltó nada de ahí para adelante, nunca tuvo necesidad de nada. Él hizo lo que el Señor le dijo, se mantuvo firme, hizo lo que el Señor... Ahora recuerde que Egipto era el mundo, representaba al mundo. José está en medio del mundo, en medio del movimiento, del sistema del mundo, haciendo lo que el Señor le dice, y muchos fueron salvos física y espiritualmente por la fe en el Señor a través de José, de lo que José inspiró en ellos y mostró a ellos. Entonces, si nosotros ya sabemos lo que va a suceder, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entrar a esparcir, a decirle a la gente, sí, va a pasar o va a pasar, o enseñarle el amor de Dios, que fue lo que nos mandó a hacer. Recuerden lo que llamamos la Gran Comisión. ¿Qué fue la Gran Comisión? Vayan, enseñen y prediquen. ¿Qué? Lo que yo les he enseñado. No más. ¿Y eso qué es? Que ya Dios nos perdonó, que ya Dios tuvo misericordia, que ya Dios hizo todo para que nosotros entráramos en su justicia y fuéramos justificados por su justicia. Que ya nosotros estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, que ya nosotros pertenecemos a la familia de Dios, que ya nosotros tenemos un Padre que se ocupa de nosotros, que es nuestro proveedor, que es nuestro cuidador, que es nuestro defensor, que es nuestro sanador, que es todo para nosotros.
Y eso fue lo que el Señor vino a enseñar. Entonces, no enseñemos otra cosa. Manténganse firmes haciendo la obra del Señor. No enseñemos otra cosa, porque esa no es nuestra misión. Nuestra misión es decirle a la gente hay esperanza. Y si la gente pregunta, pero es que esto y lo otro, ¿y ustedes cómo lo están haciendo? Yo creo en el Señor. Yo persevero en la fe. Yo no me ocupo de lo que el Señor se quiere ocupar. Amén. Si algo me sucede o algo sucede a alguien, ¿en qué me enfoco yo? Si usted es hijo, no tendría por qué preocuparse de nada. Si usted es sobrino, preocúpese. Pero los hijos somos engendrados por el Espíritu Santo, hemos recibido la revelación, tenemos fe en el Señor y en eso perseveramos. Y eso se llama descansar, reposar en la posición segura que ya tenemos, que es en Cristo. A propósito, ese es el título de hoy. Descansar en la posición segura en Cristo. En Cristo. Tenemos una posición. Eso nos da una identidad. Eso nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Eso nos hace miembros de la familia de Dios. Eso nos hace ciudadanos del reino de los cielos que gobierna Dios. Eso nos hace más que victoriosos. Eso nos hace, si queremos, caminar en lo sobrenatural. Lo natural es lo que percibimos por nuestros sentidos. Lo sobrenatural es Dios y lo que se deriva de él. Perdón. Y ese es el propósito de hoy, es que nosotros aprendamos, como lo he venido diciendo estos últimos sábados, es continuación, y tal vez al cortar las enseñanzas para esperar al otro sábado, la gente de pronto no haya como digámoslo, una respuesta o una conclusión a los temas, porque el propósito es ese, que nosotros vayamos despacio comprendiendo cada parte hasta que podamos entender, casi que concluir nosotros mismos antes de que nos digan la conclusión. Amén. Y ese es el propósito. Entonces, que aprendamos a comprender la manera de usar la revelación de la palabra de Dios, de la manera que podamos vivir la experiencia de su eficacia en esta vida, en este mundo. Hay muchas escrituras que las personas no acaban de comprender porque por no encajarlas en la realidad de Dios. Es decir, yo leo algo, como estoy en lo natural, trato de pensar en lo natural y resulta que la palabra de Dios no encaja en lo natural, encaja en su reino. ¿Cómo aprendo yo entonces a encajar esto en el reino de Dios? Pues tiene que salirse de lo natural, hermano, y empezar a pedirle a Dios que le ayude a ver desde ese punto, porque Él ve todo el panorama. Él no ve como nosotros, que ve hasta donde nos lo permiten nuestros ojos naturales. Entonces, no las encajamos porque porque tenemos una mente que todavía no ha cambiado el chip, que no quiere renovarse, entonces quiere seguir pensando con lógica humana. Y resulta que el Señor muy claro lo ha dicho, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. O sea, Él tiene una manera muy, muy infinita y poderosa de hacer las cosas, a diferencia de nosotros. Entonces, en la manera como Él las dice y en la manera en como Él quiere que nosotros las vivamos, requiere de que nosotros aprendamos a cambiar esa manera de pensar. El sábado pasado comencé hablando una especie de introducción en la que trataba de resaltar el hecho de entender la nueva identidad que tenemos en Cristo. Muchos no saben cuál es esa identidad. Amén. Y eso lo enseña la palabra de Dios. Y lo enseña en la manera en que nosotros profundicemos en ella, meditemos en ella. Es el nuevo nacimiento. Es un nacimiento no corporal, sino un nacimiento espiritual y un nacimiento mental totalmente nuevo para el creyente. ¿Qué significa? Pues eso por consecuencia
significa que nosotros debemos aprender a conocer esa nueva identidad, explorarla, experimentarla, de manera que una nueva identidad, ese nuevo que produce, debe producir esa nueva identidad que estoy aprendiendo, debe producir un nuevo carácter, una nueva personalidad que comienza a aflorar en mi vida y sea diferente frente a lo que yo solía hacer. Por eso la Biblia para muchos no pasa de ser un libro muy bonito y particular. Y ahí está, no pasa, no lo ven como el libro que me enseña a vivir. A muchos asocian con la Biblia con prohibiciones. No quieren que les digan no lo puede hacer. Y la Biblia dice al creyente no lo haga y no lo haga por una razón. No lo haga simplemente porque a mí me da la bendita gana de que no lo haga. No es así. Entonces es muy diferente, es muy diferente. Entonces la nueva vida consiste en saber lo que Dios nos enseña a través de su palabra, donde identifica lo que nos sirve, lo que nos destruye en todo sentido como personas individuales y en sociedad, y lo que sí es beneficioso para vivir en este mundo lleno de maldad e incredulidad. Y cada vez va a ser mayor. La maldad no son solo crímenes violentos, la inmoralidad, la corrupción, aquellas cosas que se destacan, que se ven y que todos criticamos, sino todo, mire, la maldad es mucho más profunda que eso y más sutil que eso. Es todo aquello que en cualquier manera, seduzca a la humanidad a apartarse de Dios. Hay que pensar. Sí, ojalá uno tuviera el tiempo y ustedes quisieran soportarlo a uno el tiempo necesario para poder entrar en detalle de cada cosita. ¿Qué es lo que pasa en mi vida? ¿Qué es lo que experimento? ¿Qué es lo que me llega? ¿Qué es la información que estoy recibiendo por mis ojos, por mis oídos, que me están hablando, que yo permito y me aleja de Dios? ¿Cuáles son las propias prácticas en mi vida que yo considero que no tienen nada de malo, pero que entro en ellas y eso finalmente resulta apartándome de Dios? Tiene una lógica desde el punto de vista de Dios. Entonces las bendiciones, por el contrario, son todas aquellas que Dios ha desplegado en todo sentido, con el fin de que nosotros lo conozcamos, nos acerquemos a Él de una manera confiada, plena, entregada, lo entendamos y nos permite vivir por el conocimiento de su verdad en paz, aun en medio de tanta maldad. Esas son las bendiciones. Nosotros estamos confundiendo cosas materiales como bendiciones cuando no entendemos que la bendición es que nosotros podamos llegar a ser plenos. Y consecuencia de esa plenitud interior se refleja en lo exterior. Porque usted se va a dar cuenta que usted no necesita lo material para estar pleno. Ahora alguien me va a decir, sí, pero es necesario. Claro, pero cuando usted extiende la fe en el Señor, sabe que lo material viene como consecuencia. Dios te va a proveer, punto. Proveer que de aquello que ya sabes que necesitas, que él sabe que necesitas, y eso es todo lo que necesitamos, pero cuando aprendemos a cambiar el chip. ¿Ven? El salmo que cité la semana pasada dice, y era el Salmo 91, y por favor resalte esta escritura porque me parece muy interesante, bueno, toda la escritura. Salmo 91, versículo 1. Y dice, reposo en tu mano, Todopoderoso. Permanezco en ti, Señor, mi refugio, mi fortaleza, mi Dios, mi confianza. Ahora, otras palabras, otras traducciones dicen el que habita al abrigo del Altísimo. Amén. Ahora, sin embargo, en la traducción que estoy usando, que es la nueva versión perfeccionada, es un poquito más exacta al original, habla de alguien que ya reposa, que está y gozando de ese descanso, de ese reposo.
de ese amparo que le otorga el Todopoderoso, que Él permanece en el Señor, Él está ahí siempre, está siendo su Señor, el refugio que Él necesita, la fortaleza que Él necesita. Él es Dios, su confianza. Cuando nosotros podamos llegar a declarar esto, naturalmente, con toda seguridad, no porque está escrito y lo repito y quiero decir eso, sino que salga naturalmente, porque este señor que escribió esto, pues lo escribió, a él no se lo dijeron, perdón, él lo buscó referencia en otros libros, él lo escribió, él salió de él por su propia experiencia, amén. Ahora, no tiene nada malo que yo lo use como algo que quiero expresar, pero no es lo mismo cuando nace de uno a cuando uno lo ve y dice, sí, yo siento eso, amén. Entonces, al leerlo así cuidadosamente y meditar en lo que dice, sabiendo que es una verdad revelada, habla de un hombre que sabe que su vida está en el control absoluto de Dios. Por eso declara que su reposo consiste en todo el amparo que recibe del Todopoderoso. Haga la tarea, busque esa palabra, amparo, significados, sinónimos, y se da cuenta de lo que él está diciendo con mucha más magnitud. Y él lo dice porque aprendió a permanecer en el Señor, donde se refugia, donde recibe fortaleza, fuerza y paz. Ahora bien, confundir la vida del creyente con una práctica religiosa es lo que no permite que se experimente lo sobrenatural, que es la vivencia de la palabra de Dios, concentrados en ella, dependiendo de ella, esperando en ella. Yo no puedo confundir un procedimiento religioso con una experiencia personal. Amén. Y esa experiencia personal, estar pegado a Dios, ¿cómo es estar pegado a Dios? Lo que Dios me dice, lo guardo, lo escucho, lo guardo, lo tengo en cuenta, hago como Él me dice, estoy viviendo una experiencia personal con Dios. De resto es proceso religioso, es Padre nuestro, repito, tomo esto, tomo lo otro, tengo que hacer esta vaina, pero no hay una relación, hay un procedimiento. Amén. Entonces analice, por ejemplo, la siguiente escritura. Pero mientras yo la leo y usted la escucha, ojalá la escuche, escriba en un papel qué es lo que usted hasta hoy ha entendido sobre cuál es ese lugar, dónde está ese lugar y cuánto usa ese lugar que le voy a leer. Amén. Piense en eso. Piense qué es lo que usted piensa, qué es lo que usted siente, qué es lo que usted cree, qué es lo que usted sabe de ese lugar, en dónde está ese lugar y cada cuánto usted usa ese lugar. Y el ejercicio ya le voy a decir por qué quiero que lo haga, le voy a pedir que lo haga, porque así se va a dar cuenta cómo usted está interpretando la escritura. Al leerlo y al explicarle un poco sobre lo que dice acá y lo que usted ha escrito, puede darse cuenta que ha entendido hasta el día de hoy. Mateo 6:6. Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. ¿Cuál es ese lugar? ¿Dónde está ese lugar? ¿Cada cuánto usted usa ese lugar? Ya diremos que cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Entonces, empecemos a desmenuzar esto. Cuando ores, la pregunta entonces es, ¿cada cuándo oro? ¿Cada cuánto oro? Las razones por las que nosotros oramos son muy importantes porque denotan lo que creemos y por qué creemos. Por ejemplo, si se ora solo para que Dios solucione los problemas o conceda peticiones, lo que describe es un corazón o una mente materialista y egoísta
que no quiere dar, sino que quiere recibir, que no quiere pensar en los demás, sino que piensa en sí mismo, que se concentra en los problemas y necesita que les sean resueltos, que tiene como prioridad en su vida seguir viviendo apegado a lo que el mundo ofrece en todo aspecto, sin estar muy dispuesto a experimentar la vida sobrenatural que Dios ofrece. Sobrenatural es conforme a Dios y no conforme a este mundo. ¿La oración qué es? La oración es comunicación. La oración no es repetir, es hablar, es expresarse. Entonces, cuando ores, ¿con quién oras? Y cuando oras con Dios, escuche, con Dios, o sea, si estoy hablando, comunicándome, ¿con quién lo estoy haciendo? Amén. Yo no oro a Dios, yo oro con Dios. Entonces he aprendido que Dios, cuando yo lo hago de esa manera, he aprendido que Dios es real, que está escuchando y que le tengo tal confianza que puedo abrir mi corazón para ser afectado por Él. ¿Por qué? Porque soy consciente de que estoy hablando con Dios. Amén. Entonces, si yo estoy hablando con Dios, tengo la certeza, tengo la convicción de que Dios es real, de que además de que es real, está ahí. Pero además de que está ahí, de que me está escuchando. Y si me está escuchando y yo soy su hijo, responderá conforme a su amor y su sabiduría y no conforme a mis deseos que pueden estar sesgados. ¿Amén? Busco entonces, más que solucionar mis problemas, busco descansar en él, recobrar nuevas fuerzas, tener seguridad, fuerza renovada para seguir en mi diario vivir con sus retos. Ahora, no quiero decir con esto que si usted está agobiado, cansado, triste, cabizbajo, etcétera, no pueda orar con Dios y descargarse. Claro que eso es bueno hacerlo, pero entre yo más me concentre en lo que Dios me dice, me voy a dar cuenta de que mi vida está en sus manos y que no tendría razón para estar en esas, bajo el control de esas emociones. Pero por si acaso sucede, puedo hacerlo. Entonces, si yo oro, ¿para qué oro? ¿Por qué oro? Amén. Ahora bien, y esto es interesante, ¿dónde es esa habitación? ¿Dónde puedo charlar con Dios, orar con Dios? Y lo que viene aquí en adelante es importante que usted lo tenga en cuenta, hermano, porque esto es parte de lo que nosotros somos ahora. La escritura que leímos en Mateo 6, versículo 6, si usted la lee, se da cuenta que Jesús todavía no ha pasado por el proceso de la cruz. Amén. Es decir, la escritura, Jesús le está diciendo que vayan a un lugar apartado. ¿Por qué? Porque Él no ha resucitado. ¿Qué quiere decir eso? Que la promesa del Espíritu Santo no había sido cumplida porque solo se efectuó una vez Jesús resucitó y partió al lugar de destino que es a la diestra del Padre. Miremos las siguientes escrituras. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Y acercándose Jesús, fíjense, estamos hablando de el final del libro de la carta del Evangelio de Mateo. Y acercándose Jesús les habló diciendo, y aquí ya está Jesús resucitado, les aparece a sus discípulos y les hace una declaración tremenda. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es potestad? Todo poder, todo dominio. Lo tengo yo. ¿En dónde? ¿Sobre qué? Sobre todo. Allá arriba y aquí abajo. Yo tengo la potestad. Versículo 19. Por tanto, ese por tanto quiere decir, por esa razón, amén, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Las naciones no son países, son gente. Sumergiéndolos o bautizándoles en mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. ¿Quién es Jesús? Salvador del mundo. Dios hecho hombre. Versículo 20.
y enseñándoles, está la misión que él encomienda a los discípulos. Usted es discípulo, yo soy discípulo. Si usted está aprendiendo de Jesús, de la palabra de Dios, usted es discípulo. ¿Y qué es lo que dice? Enséñenles a los demás que guarden todas las cosas que os he mandado. Concéntrese ahora entonces en qué le mandó decir, qué fue lo que hizo Jesús, qué fue lo que enseñó Jesús. Jesús no se puso a enseñar terror, Jesús se puso a enseñar bondad, amor, misericordia, perdón, nueva identidad. Y mire la promesa, escuche. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esto sucedió cuando Jesús resucitó y estuvo con sus discípulos 40 días y 40 noches. Les probó que era Él, ellos entendieron que era Él, ellos se postraron ante Él y empezaron a escucharlo. Entre esas, esta orden que les dio, vayan y enseñen. Les dio la promesa, además de que iba a estar con ellos siempre, hasta el fin del mundo. ¿En qué forma iba a estar con ellos? Porque si ascendió a los cielos y está sentado a la diestra, ¿en qué manera? ¿Cómo iba a estar con ellos? Juan 16:7. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, está con C mayúscula, no vendrá a vosotros. Y si yo voy, os lo enviaré. Entonces, por eso en la oración en Mateo 6:6, todavía no ha enviado el Espíritu, el Consolador, que ya la vamos a identificar, no lo ha enviado pues porque Él no ha ascendido. El propósito del Espíritu Santo, el Consolador, es venir a morar en el creyente. Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, y ese Espíritu está con E mayúscula, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, el mundo está acostumbrado a sus sentidos, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 17 es antes de la crucifixión y la resurrección. Por eso dice estará. Amén. Y entonces ese espíritu de verdad tiene la misión, porque hay espíritus de mentira, es decir, que vienen a engañar, que son toda la tropa del Satanás. Y dice, este espíritu de verdad tiene la misión de enseñar la nueva vida conforme a la voluntad del Padre a aquellos que lo reciben por fe. Vamos otra vez a Juan 14, versículo 26. Juan 14, 26. Entonces, pero el Consolador, el Santísimo Espíritu, entonces ya está siendo identificado el Consolador, el Santísimo Espíritu, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os hará recordar todo lo que os he mandado. Entonces ya vemos cuál es la misión del Espíritu Santo. Ya sabemos quién es el Consolador. Amén. Ya sabemos que vendrá, pero recuerde, Jesús está hablando en presencia de ellos. Todavía no ha pasado por la cruz. Entonces, sabiendo que ya el Señor, y ese es ahora, escuche, el Espíritu Santo, el Señor es ahora el Espíritu Santo, como lo dice en segunda carta de Corintios 3:17, segunda carta de Corintios 3:17, dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Escuche, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu? Jesús le prometió que vendría, que se los daría. Amén. Y esto pasa allá en Hechos, capítulo 1, 2 y 3, y están ellos y reciben el Espíritu. Pablo, que no está con ellos en ese momento, sino después, recibe el Espíritu, porque el Espíritu se recibe por fe. Y entonces el Espíritu viene a habitar en los hombres, en los creyentes. Habitando el Espíritu Santo en el creyente, ya no hay un lugar físico específico
para encontrarme con el Señor. ¿Por qué? Porque ya está aquí. Está en el lugar más secreto. Está en el lugar más íntimo. Está en el lugar permanente sobre el cual yo debo tomar absoluto control, que es mi mente. Entonces el Señor dice, en esto pensad. Ore en tiempo y fuera de tiempo. Ore todo el tiempo. ¿Cómo lo hago? ¿Tengo que ir a un sitio específico a orar? No, Él está aquí. Ore. Él está ahí, porque Él habita ahí. Nadie más puede entrar allí a menos que usted lo permita. Y eso sucede con las distracciones. Entonces usted no puede sencillamente orar y estar mirando videos en TikTok. Usted no puede orar y estar mirando novelas. Usted no puede orar y estar mirando lo que sea. Ahora usted sí puede estar haciendo una cosa y orar. Es decir, para orar con el Señor, yo tengo que tener la conciencia, saber que Él está allí, que Él me escucha, que Él ya mora en mí y puedo orar. Un segundo, una hora, lo que yo quiera. Piensa en eso. Puedo orar frecuentemente en cualquier lugar y aún mientras hago cualquier cosa, porque puedo suspender cualquier cosa y concentrarme. ¿Ven? El punto es que se debe cerrar la puerta. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie ni nada más se interponga en ese momento que usted decidió orar. Y ya esto es sobre lo natural. Amén. Que fíjese que usted ya no tiene que meterse en un sitio y estar. Él está habitando aquí. Eso es sobrenatural. Él lo hizo. Amén. Usted no lo hizo. Él lo hizo. Él vino a habitar en usted. Él lo preparó a usted para Él habitar en usted. Usted no se siente especial. Usted no se siente diferente. Pero Él lo hizo. Esta semana que termina, y porque el Señor así lo ha querido, he usado un ejemplo que quiero citarlo hoy otra vez. No sé si usted ya lo escuchó de mi parte o si yo ya lo traje otra vez, pero redunda en mi cabeza y quiero citarlo otra vez. Y lo he usado como ejemplo con varios y lo traigo hoy porque quiero como dibujar, como describir la experiencia sobrenatural por lo que a diario vivimos en este mundo. O sea, ¿cómo yo puedo vivir algo sobre lo que estoy experimentando aquí? ¿Cómo puedo vivir algo sobrenatural? Y se puede. Es un ejemplo conocido por la gran mayoría. Está en Mateo capítulo 14. Mateo 14, versículos 26 al 31. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, es un fantasma. Y a causa del miedo, gritaron. Pero enseguida les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Está hablando Jesús. Pedro entonces respondió diciendo, Señor, a pesar de que Jesús identifica, Pedro duda, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y bajando de la barca, Pedro anduvo sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dice, falto de fe, ¿por qué dudaste? Para Pedro, ¿quién era? Pedro era un hombre corriente como cualquiera de nosotros, tenía como profesión ser pescador, conocía el mar, era experimentado en el mar, en los vientos, en las mareas. Así que él se asustó por algo real, algo que vio, que sus ojos le evidenciaron. Y en medio de su naturaleza ruda, porque además era un tipo rudo, pudo vivir unos instantes lo sobrenatural. Pedro le pide al Señor que lo haga ir hacia él sobre las aguas. Ahora aquí ya hay un fenómeno. Jesús está caminando sobre las aguas. Esto ya no es natural, esto es sobrenatural. Amén. Entonces ya empezamos a ver algo sobrenatural.
El Señor solo le dijo, ven. No hubo allí manifestaciones poderosas de rayos cayendo, de ángeles poderosos surgiendo y levantando a Jesús y a Pedro, llegando del cielo, luminosos. No hubo palabras fuertes ordenando al mundo que favoreciera a Pedro. Solo una palabra sencilla, ven. Fue todo lo que Jesús dijo. Ahora, ¿solo esa palabra tiene poder? Escuche, la palabra de Dios es poderosa, tiene poder. Pero tiene poder cuando yo me concentro en ella. Tiene poder sobre mí cuando yo me concentro en ella. No es que no sea poderosa, porque por la palabra fueron hechas todas las cosas. Pero sobre mi vida, porque Él me hizo diferente a toda la demás creación, con capacidad de entender, de razonar, de creer, de dirigir mi voluntad hacia lo que creo, Él me dio esa capacidad. Pedro, ¿qué hizo? Señor, si eres tú, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti. Entonces, Pedro, ¿qué estaba esperando? Cuando yo le digo, si eres tú, di que yo vaya. Pedro, por consiguiente, ¿qué estaba haciendo? Esperando que iba a decir. Él escucha a Jesús atentamente porque todo su ser está atento a escuchar lo que Jesús dice. Escuche, atento, hermano, todo su ser. Usted no puede estar atento en todo su ser haciendo otras actividades. Suspenda, pare un momento, así sea un segundo, y concéntrese en Dios. Amén. Entonces Pedro escucha atentamente lo que Jesús dice. Él oye lo que Jesús dice. Él oye la palabra de Dios. Él escucha que Jesús le dice, ven. ¿Él qué hace? Él la oye, tiene en cuenta eso, la tiene aquí, la almacena. Él me dijo, vaya. ¿Qué hace Pedro enseguida? Va, obra conforme a lo que Jesús le dijo. Camina, procedió a bajarse de la barca. ¿Y dónde está la barca? Encima del mar. ¿Y dónde camina Pedro? Sobre las aguas hacia Jesús. Sobrenatural. Varias partes en la Biblia me dicen que si yo escucho atentamente la voz de Dios, la tengo en cuenta y hago como Él me dice, vienen las bendiciones. Me alcanzan las bendiciones. No las tengo que buscar. Amén. Entonces, mientras en su mente, escuche, en su mente estuvo esa palabra, estuvo lo que lo que demandaba esa palabra, ven. Mientras él dijo, si él me dijo, ven, pues yo voy a ir, es decir, la tuvo en cuenta y obedeció a esa palabra, hizo como esa palabra le indicó, y era caminar hacia Jesús. Pues Pedro caminó sobre lo natural. Pero cuando su mente permitió que sus sentidos se inclinaran, le indicaran su realidad natural, y por esto es tan importante, es que no se trata de ignorar lo natural, porque está sucediendo, se trata de que puedo ir por lo natural, por encima, para experimentar sobre eso natural. Amén. La fiebre le está diciendo que usted tiene una enfermedad, el dolor le está diciendo que usted tiene una enfermedad, la escasez le está diciendo que usted no tiene plata, en fin, eso es real, su sentido lo palpan. Pero qué es lo que Dios dice? Y si yo oigo atentamente a lo que Dios dice, yo me concentro, hago, procedo, voy en dirección a Dios, con lo que Él dice, venzo lo natural. Amén. ¿Qué fue lo que Pedro vio? Lo real, lo que estaba sucediendo. Habían vientos fuertes. Pedro conoce, Pedro sabe que esto es imposible. Comenzó a hundirse porque sus sentidos le indicaron que eso era imposible. A muchos sus sentidos le indican que la palabra de Dios no es verdad, es imposible. Para muchos, como dice la palabra de Dios es locura. Entonces prefieren quedarse en lo natural, conforme a su lógica, conforme a a la realidad que están palpando.
pero esto es por fe. Yo creo en lo que Él me dice y yo espero en lo que Él me dice, porque yo hago como Él me dice. Sin embargo, y lo más hermoso, hermano, esto también es de resaltar, lo más hermoso de todo esto, porque aquí hay algo maravilloso y no sé si usted ya lo notó, es que Jesús, aun cuando vio el terror en Pedro y cómo lo dominaba, cómo esto lo estaba hundiendo, cómo Pedro, a pesar de que Jesús le dice, te faltó fe, a pesar de que Jesús sabe que él quitó la mirada de él, le extendió su mano para sacarlo de allí, porque él lo ha prometido. Es una manifestación aún mucho más poderosa que el solo hecho de caminar sobre el agua. Pues sacar a una persona del agua mientras está sobre ella, primero estar sobre ella, sobre el agua, y luego extender la mano para sacar un cuerpo, me imagino unos 70 kilos, pues esto no es nada fácil. Jesús lo hizo. Y lo hizo por amor. Y lo hizo porque Él promete y Él cumple. Y lo hizo porque Él dice que no nos va a sobrevenir una prueba más grande de la que podemos soportar. Y les dice porque no nos va a dejar que nuestro pie resbale. O sea, es decir, que se hunda. Yo creo que a esta altura usted ya me está comprendiendo lo que quiero decir. Así que ahora lo que lo invito a hacer es a que viva lo sobrenatural. ¿Qué sabe usted en realidad de la Biblia? Así sea poco o mucho. Lo está usando como lo hizo Pedro en estos momentos para caminar sobre lo natural. Muchas información hemos recibido. Hay personas que llevan muchos años escuchando la palabra de Dios y me incluyo. Pero cuánto de lo que entendemos lo usamos para demostrar que conocemos la Biblia, que la sabemos, y cuánto de lo que sabemos realmente lo vivimos. Porque para eso es, para cambiar nuestra manera de pensar y disfrutar las bendiciones de Dios. Dese cuenta que no es una práctica religiosa llena de procedimientos, sino más bien el ejercicio de la fe en la palabra que Dios nos ha revelado, que, que si la entendemos bien, diferenciando los tiempos de antes de la cruz y después de la cruz, podemos comprenderla mucho mejor. Son dos tiempos distintos que se marcan cada uno por la profecía sobre el Mesías que se cumplió en Jesús y la profecía sobre el Redentor que se cumplió en la resurrección de Jesús, que es el Cristo. El hecho de que Jesús haya resucitado desató su poder, toda potestad en cada creyente. Está a favor nuestro. La herencia de Dios para cada creyente. Su integración a la familia de Dios, su paternidad para cada creyente. Y no es vivir esperando, sino experimentando. No es solo oír, sino hacer. Lo único que la iglesia debe esperar ahora es el rapto. Pero ¿qué hace mientras espera el rapto? ¿Concentrado en todo lo malo o concentrado en que hay algunos más que necesitan saberlo? Como decía Primera de Corintios, el versículo que nos leyó Cielo y que, les repito, persevera, mantente firme. Haz lo que el Señor te mandó a hacer. Dile a otros que no se dejen intimidar por eso. Amén. Esa es nuestra misión como pueblo de Dios. Jesús viene, hermano. Jesús viene. Pero viene primero hasta en las nubes. Espera en las nubes, saca a su gente y de ahí para adelante esperamos la venida, segunda venida del Señor. Amén. Así usted esté vivo o haya muerto, el Señor lo va a sacar y usted va a recibir un cuerpo transformado. Amén. Valga la aclaración, la iglesia no es una institución, no es una congregación, no es una religión. Es cada persona que por su fe en los hechos de Jesús, el Cristo a favor suyo, ha recibido el Espíritu Santo de la promesa, convirtiéndose en el templo de morada de Dios. Esto es maravilloso. Ahora puede que usted no se sienta templo del Espíritu Santo. Puede que usted se mire y dice, pero ¿cómo va a morar el Espíritu Santo en mí? Es que usted no lo hizo Dios en usted.
O usted le cree a Dios o usted sigue mirándose con los ojos naturales. La semana que viene seguiré hablando y ahondando más en este tema interesante y poderoso, hermanos, de la palabra de Dios. Un poderoso tema que es la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, por ahora, pues simplemente auguro y espero en el Señor que usted quiera perseverar, insistir en mantenerse fuera de lo natural, viviendo con su mirada hacia lo alto, concentrado en la palabra de Dios, haciendo como Dios le dice, no temas, piensa en mí, medita en mí, en mi palabra, de día y meditar en la palabra de Dios es meditar en Él. ¿Amén? Como dice Filipenses capítulo 4, versículos 8 en adelante. En lo bueno, en lo puro, en lo honesto, en lo que es digno de gloria y de alabanza, en eso piense. Es decir, ocupe su mente en lo que Él es, no en las cosas terrenales. Amén. Agradezco mucho que nos estén mirando y siguiendo. Suscríbase a nuestro canal en YouTube para que le lleguen las notificaciones de cuando haya un video nuevo, una transmisión nueva. Y hermano, persevere también en que este proyecto de predicar la palabra de Dios, de traer a otros al reino de Dios, de traerlos a pensar en esto, siga prosperando. Amén. Agradecemos mucho sus contribuciones, su soporte, su ayuda espiritual, su ayuda en oración para que otros despierten al mover de Dios. Y damos muchas gracias. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios que su palabra llegue hasta el último rincón y que el Señor toque los corazones de aquellos que se están perdiendo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro único recurso. Tú eres, Señor, el que va a garantizar que nada nos falte y el que multiplicará conforme a nuestra fe. En Cristo Jesús. Amén.